Es interesante, Deuteronomio dice, no le niegues el derecho al inmigrante. Es más, dice, maldito el que viole los derechos del inmigrante, dice en Deuteronomio 27. Lo amarás porque tú fuiste inmigrante. Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy nos acompaña el pastor Rubén N. Ortiz. Rubén nos habla sobre su labor con la red latina CBF, ayudando a los inmigrantes en Estados Unidos y a otras comunidades en América Latina. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, Nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 78. Y hoy conversamos con el pastor Rubén N. Ortiz. Rubén es el coordinador de la red latina CBF, Cooperative Baptist Fellowship. Además hablamos sobre la compasión, el servicio y los grandes misterios que debemos abrazar en nuestras vidas. Esperamos que disfrutes esta excelente y profunda conversación. Tanto en Nos cambiaron los muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Libsyn como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Libsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingaccomplices.com. Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, queremos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en Libsyn. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en Libsyn. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Últimamente me ha tocado entrevistar personas que cuando hago preguntas, yo digo, wow, pero es que esta persona tiene una trayectoria impresionante. Hoy vamos a hablar con una persona que también estudió comunicaciones y tiene una trayectoria en la radio y yo me siento de repente como un, como un novato. Hoy hablamos con el reverendo Rubén Ortiz. Saludos, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristóbal? Muy contento de estar ahí. Nos cambiaron los muñequitos, porque a muchos nos los han cambiado. Bueno. Sí. Rubén es parte del grupo que conocí en Podcast Movement, allá en Orlando. Fue una experiencia extraordinaria. Obviamente, primero el conocimiento y la exposición a tanta información, pero para mí lo más valioso es las conexiones, las conversaciones con la gente, conocer gente de otros países, especialmente hispanos. Había un grupito como aproximadamente unos 30 personas allí y la pasamos súper. Rubén me contó un poco de su historia y yo dije, wow, yo quiero conversar más sobre tu historia y para mi podcast Nos cambiaron los muñequitos. Rubén, tú eres pastor bautista. Así es una de las cosas que hago y he hecho. Okay. ¿Por cuántos años llevas en la vocación? Bueno, la vocación, como bien tú lo defines, es un llamado. Es un poco a veces difícil entender cuándo fue que comenzó ese llamado y se empezó a desarrollar, pero si uno cuenta en realidad los puestos de trabajo que lo hicieron a uno tener el título de pastor, estaríamos hablando sobre los 25 años aproximadamente. Wow, aunque uno empezó mucho más joven, tengo que decirlo. Bueno, yo puedo decirlo, tengo 47, estamos bien, ¿no? Eso, sí, está joven, es un niño. Así es. Rubén, vamos a hablar como siempre en el podcast. Nosotros queremos siempre poner en contexto el origen de cada persona, de dónde viene. Y quiero comenzar con tu historia, tu origen. Tú naciste en Santiago de Cuba. Así es, yo soy de la otra ala del pájaro, de Cuba. Sí, a mí me sorprende porque tú tienes un acento
que se ha ido como amoldando, maleable así, Sí. amoldando a internacional. Sí, tiene que ver con eso que comentábamos de que a mí me han cambiado mucho los muñequitos y con eso también viene el amoldar un poco el lenguaje. Yo recuerdo estar en otro país tratando de narrar fútbol en Sudamérica, en un estadio, y que llamaran por la microonda al grupo de la estación en la que yo trabajaba y dijeran, saquen al cubano que nadie lo entiende. Entonces... En algún momento tuve incluso que aprender a hablar como ecuatoriano o, si digamos, andino, ¿no? Y me fascina el tema de los acentos. A veces juego con ellos. El otro día me puse bravo porque una persona vino a mi casa y no le pude descubrir de dónde era. Y estuvo como media hora y al final estaba yo molesto conmigo mismo. Después me tuve que hacer una sesión interior y dije, ¿por qué te molesta que alguien hable como le da la gana y tú no lo entiendas? Y es que la persona había vivido más de 40 años en los Estados Unidos, pero era boliviano. Ok. A mí me pasó hace unos años que visité Cuba y alguna gente nos decía, ¿ustedes son de Oriente? Porque el acento de nosotros aparentemente es muy parecido a las personas de Oriente en Cuba. Bueno, acabas de decirlo, exactamente. Yo soy de Oriente, yo soy santiaguero, y por eso, y además de eso, estoy felizmente casado con una puertorriqueña de Utuado, lo cual me complementa, ¿no? Ok. Y otra vez, hace unos años viajé a Costa Rica, entonces conversando con esto de los acentos. De repente alguien me dijo, unos jóvenes, los hijos de algunos amigos me dijeron, no, habla como puertorriqueño. Y entonces es que también, por ejemplo, la música, el reggaetón y la música urbana se ha vuelto muchas veces como la carta de presentación de nosotros. Y yo me sentí como que... Sí, yo puedo entender eso. No todo el mundo habla así. Yo puedo entender eso porque mi esposa lo sufre todos los días y me lo dice, ¿no? Sí, el tema de los estereotipos, ¿no? Hacen un poquito de daño. Yo he tratado de sobrepasar eso, pero la mente es la mente y uno tiene un blink. No sé si leíste ese libro, es muy bueno, por cierto. Sí, Malcolm Gladwell. Gladwell es magnífico. Y ese blink, o sea, ese primera vista, ¿no? La primera impresión, eso funciona y a veces uno hace juicios premeditados en base a eso. Más temprano hoy tuve una conversación que grabé para otro episodio con Alan Dubon, que también conocí en Podcast Movement. Y con él yo decía que eso fue como que nos encontramos en una fila de recibir las credenciales del evento y empezamos a hablar. Y de repente esa primera impresión con él fue que dice, wow, qué tipo buena gente. Esa energía que tú puedes ver de primera impresión de una persona, esa información es valiosa, ¿verdad? Si la usamos adecuadamente. Sí, ¿verdad? muy valiosa. Y nos habla mucho de quiénes somos nosotros también, ¿no? O sea, si estamos buscando pares iguales y en esa cuestión de hacer comunidad, yo creo que el ser humano tiene una sed de comunidad, fue creado para eso. Y en esa búsqueda aparece el blink y aparecen las sorpresas de la vida y las primeras, los first date, que como le llaman también en inglés, y todo eso, ¿no? Los vistazos. Sí. Rubén, pero entonces tú también viviste un tiempo estuviste ¿hasta qué edad estuviste en Cuba? Salí a los 21 años de Cuba, después de haber terminado una carrera en artes. Estudié música, saxofón. Ahí me gradué como profesor instrumentista de saxofón y de ahí salí a Quito, Ecuador, en un año muy difícil, en el 93. Cuba estaba en medio de lo que se llamaba en aquel tiempo el periodo especial, que de especial tenía muy poco. Y entonces, al salir a Quito, Ecuador, salí a estudiar primariamente al Centro Cristiano de Comunicaciones en HCJB, La Voz de los Andes. Ahí en Quito, Ecuador, estudié comunicación social y me especialicé en periodismo en ese tiempo. Qué bien. Y después, ¿cuánto tiempo estuviste en Sudamérica? Ahí fueron 7 años y pico, entre el 93 y el 2000, y entonces vino la experiencia americana, ¿no? ¿Y cómo, entre todo eso, voy a ver cómo también hay esa transición entre la comunicación, los medios de comunicación, la radio,
y la religión, ¿verdad? El llamado de la vocación, como hablábamos hace un momento. ¿Cómo ocurre eso? Sí, bueno, viene básicamente de un llamado de vida, ¿no? Tiene que ver con lo que nosotros descubrimos a través de valores familiares, de parte de la tradición familiar. Yo soy bautista de tercera generación en Cuba y fui invitado desde chiquito, invitado por las orejas a veces, aunque no quería, a ir a la iglesia a veces 5 días por semana. Y en algún momento tú sientes que también te están llamando a ti. Es un llamado personal, ¿no? Llámesele conversión o de las diferentes maneras que se quiera ver, pero es un llamado personal que sientes que debes de dedicarte, básicamente un llamado al servicio, porque yo creo que en el cristianismo el llamado no tiene que ver con una vocación o sea, con una posición o con un título o con unos estudios, tiene que ver con un llamado al servicio, ¿no? Básicamente el cristianismo lo que promueve es eso. Yo vine aquí como un siervo, dice el fundador, ¿no? Así que nosotros estamos llamados al servicio. En algún momento tú sientes que necesitas vivir para servir. Mi papá tiene una frase que siempre me enseñó de chiquito a mí. Mi papá es un poco mi modelo de vida también, y papi siempre dice: el que no sirve, no sirve. Porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Exacto. ¿No? Entonces. Exacto. No, te pregunto de esa transición porque, por ejemplo, yo conocí a Melvin Rivera Velázquez, que también lo conocemos, y Melvin tenía o sea, yo lo conozco ahora con el mundo del podcasting, pero él trabajó un tiempo en la radio y después trabajó muchísimos años con la sociedad bíblica. Y entonces es como que tú dices, todo ese cúmulo de experiencias y de vivencias te llevan a lo que eres hoy, ¿verdad? Así es. Yo tenía 8 años sentado en el templo de la primera iglesia bautista en Santiago de Cuba, mi iglesia madre, cuando anunciaron que venía un taller de ciencias bíblicas. Y entre los biblistas que venía este señor puertorriqueño que me cayó tan bien desde el principio, por eso mismo ese Blink, llamado Melvin Rivera Velázquez, y fue a nuestra casa, comió, hicimos tremenda amistad. De hecho, conocí a otros grandes biblistas ahí. Después volvió, después nos encontramos en Ecuador y ha sido una amistad que durante años hemos cultivado, hemos buscando. Sí, yo decía, bueno, es que tal vez se conocían hace poco, pero no, desde hace mucho tiempo. Yo tenía 8 o 9 años, y ahí en ese caso usted puede sacar los numeritos. Sí, le estás tirando al medio, como decimos en Puerto Rico, a Melvin, como que... Pero es que Melvin es impresionante, su energía, ¿no? Su vitalidad. Yo le digo, yo pensé que era la comida vegetariana, pero en realidad es una vitalidad tremenda. Aquella curiosidad. Yo he heredado un poquito eso. Yo no sé si de Melvin o de tantos líderes, pero él es uno de ellos, un modelo de ser curioso, estar preguntando, sí, ¿no? Eso es lo que yo más admiro de Melvin, y admiro de todas las personas. Hace un par de semanas conversé con una coach muy reconocida en Puerto Rico, tiene 74 años, pero ella está hablando de que está aprendiendo de tecnologías nuevas y aprendiendo cómo hacer sus diseños en Canva, en el internet, a los 74 años. Wow. Y yo quiero tener ese deseo constantemente de seguir aprendiendo. Y en el caso de Melvin, que ha tenido una trayectoria, es como que decir, nada, voy a descansar ahora. No, él sigue como que reinventándose, aprendiendo. Ahora tiene un invento ahí de la Academia de Podcasting. Sí, y es magnífico. Esa curiosidad. Y además es un pionero, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el mundo, como yo lo veo desde el mundo evangélico, protestante evangélico, es que Melvin siempre fue abriendo campos. Yo recuerdo que ya yo en Ecuador, dirigiendo un ministerio para América Latina en la parte de comunicaciones, que estaba director de comunicaciones de MAP Internacional, que era una organización de apoyo comunitario, Melvin me invitó al Forum Latinum que él creó. El Forum Latino era básicamente unas reuniones con líderes de América Latina, y se les traía, y básicamente Melvin se despojaba de todos los conocimientos que había adquirido, de todo lo que sabía, y se reencarnaba en todos nosotros. Estoy hablando, y Melvin me va a matar por usar ese lenguaje, pero básicamente todos salíamos de allí siendo Melvincitos, ¿no? O sea, mira, tienes que ponerte al día con esto. Y yo recuerdo que en aquel
aquel tiempo era el internet. Claro. Y Melvin estaba como un niño chiquito con 2 laptops para arriba y para abajo. Y de verdad, una gran inspiración para todos nosotros. Así que ya que nos estás escuchando, Melvin, muchas gracias. Sí, él ha tocado a muchas vías de muchas maneras. Pero entonces, es que yo trato de como que armar este rompecabezas, esta cronología de eventos. Después de esos 8 años en Sudamérica, te mudas a Estados Unidos. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cómo coincide en Sudamérica o ya en Estados Unidos comenzaste formalmente? Sí. Vamos a decir el título oficialmente de reverendo. Exactamente. O sea, viene por ahí la picada del mosquito, ¿no? Desde chiquito empiezo a ejercer esos dones en la iglesia local. Pero yo tenía un problema, es que yo quería ser un pastor de radio. A mí todo me caía, sí, a mí todo me caía muy bien del tema del pastorado, menos la gente. Okay. La gente daba mucho trabajo. Entonces yo veía cómo, en cierto modo, se abusaba de los pastores. Hoy en día parece que algunos están tomando venganza. Abusan de la gente, pero yo notaba que el pastor era muy entregado, muy dedicado por aquella generación, como ejemplo, incluyendo mi papá, se desgastaba en el servicio a los demás. Y ya yo venía con eso, estudié comunicaciones. Estando en Ecuador empecé a estudiar junto con los estudios de comunicaciones, como también era un instituto cristiano, estudiaba teología y se fue despertando cada vez más en mí el tema del servicio. A la misma vez, cuando termino, empiezo a trabajar en MAP Internacional, como decía, esa Medical Assistance Program, esa organización, y como director de comunicaciones para América Latina, y tengo un roce con una serie de teólogos, de gente de base, de gente que está trabajando en barrios pobres y organizaciones muy preciosas haciendo lindo trabajo, y encuentro mi lugar de servicio, ¿no? Que no necesariamente tenía que ver con el púlpito, pero sí con la facilitación de procesos sinérgicos, con el trabajo comunitario, y la organización de talleres de vida holística o de salud integral, y todo eso sí. me va dando más y más forma, ¿no? Y empiezo a estudiar teología, un poco más serio, que eso complemento aquí ya cuando llego a los Estados Unidos, y a los 2 años de estar en los Estados Unidos, una iglesia local me pide como pastor. Es la primera iglesia bautista de una ciudad de aquí de la Florida Central, donde todavía resido, y ahí estuve 16 años sirviendo en esa iglesia. Y ya sirviendo en la iglesia ya había superado esa resistencia inicial a trabajar con las personas. Si no se me quitó ahí. Bueno, sucede que es una relación de o sea, amor, odio, ¿no? Uno todos los días dice, no puedo más. Y eso uno lo ve en la Biblia. Es interesante, ¿no? En los profetas del Antiguo Testamento, claro, que son los modelos de los pastores modernos o del clérigo moderno en cualquier denominación. El modelo del profeta es aquel que rechaza el trabajo para el cual se le ha llamado, pero que no puede hacer otra cosa porque está llamado. Claro. O sea, está conformado, como eso, está cableado para ser así. Entonces, por ejemplo, un Jeremías que dice, o sea, me sedujiste y me dejé seducir, ¿verdad? Le dice al Eterno. O sea, está peleando con su llamado. Tú me hiciste truco, pues yo no quería esto, pero no puedo hacer otra cosa que servir. Es una vocación de servicio. Y sucede en muchos campos, ¿no? Yo creo que a los médicos les pasa un poco similar. Los campos de servicio, específicamente, y que tienen que ver con apoyo a los demás, la gente dice, o sea, uno lo nota en las esposas o los matrimonios, que la otra persona no ejerce el ministerio, no ejerce esa vocación de servicio, y constantemente le dice, tú estás loco, o sea, tú estás loca, te vas a morir en esto, porque tú sales a las 2 de la mañana que te llamaron, que tiene una emergencia, lo que sea, los maestros, o sea, ¿por qué sigues yendo a la escuelita de allá del monte cuando en realidad no? Pero es que yo voy por los niños, porque hay un amor, porque yo sé que esto es, yo no puedo vivir sin esto. La maestra que se retira y vuelve, ¿verdad? El policía a veces, en el buen sentido de la palabra, que todavía quiere seguir dirigiendo el tráfico de los niños cuando fue policía. Claro. Interesante, ¿no? Sí. Recientemente yo he visto que eres parte de una organización que se llama en inglés Cooperative Baptist Fellowship. En español se llama, ¿cómo? El compañerismo bautista cooperativo.
Compañerismo. Y ahí... No se había traducido hasta que yo llegué a la posición. Había muchas traducciones. Había gente que le decía la Fraternidad Bautista Cooperativa, pero bueno, al final decidimos, entre un grupito de gente, decir, vamos a llamarle Compañerismo Bautista Cooperativo. Sí, en estos tiempos de que es tan importante todo esto de la identidad de género y si es... fraternidad o sororidad o cosas así, ¿verdad? Sí, el tema de los términos se ha puesto complicado. Sí. Y ahí comenzaste, ¿cuándo llegaste a esta organización? Yo llegué en el 2017, bueno, yo llegué oficialmente con la posición que tengo en el 2017, pero yo empecé a colaborar ya siendo pastor. Recordemos que es una organización que incluye iglesias, organizaciones y personas. Dentro de ella, como Compañerismo con Fraternidad, no es una denominación cristiana, es lo que en muy buenos términos la coordinadora asistente saliente dijo, nosotros somos un network, somos una denominación red o una red denominacional. Claro. Tenemos cosas de denominación, pero más somos un network, somos más una red de gente que se une para hacer cosas antes que en dogmas. No nos reunimos en dogmas, pero más nos reunimos para hacer con un propósito en común, una misión en común que es lo que los une. Exactamente. ¿Y cuál es esa misión de el Compañerismo Bautista Cooperativo? Bueno, en pocas palabras, queremos ser la presencia de Dios en aquellos lugares donde más se necesita. Queremos acompañar a otros en misión. Queremos unirnos con las iglesias y con los organismos que están haciendo lo mismo que nosotros. Específicamente en el mundo latino, nosotros lo decimos que queremos tener lo que hemos llamado familia. Por eso la red latina se llama Familia, que es la que yo dirijo. Y la red latina, llamada Familia, significa fellowship, o sea, compañerismo, básicamente. Advocacy, con A, básicamente sería como defensoría o defensa o... sí, ponernos, darle voces a mucha gente que necesita, ¿no? A veces en leyes y demás. Misiones y ministerios, identidad, liderazgo, intergeneracional, lo intergeneracional muy importante, y al final sería alianzas, o sea, no lo hacemos solos. Así que esa familia, cada una significa algo diferente, ¿no? Esa descripción. Es más o menos lo que identifica. Comenzaste diciendo de estar en esos sitios donde realmente hace falta que esté Dios representado. ¿Qué son? Dime ejemplos de esos sitios que has tenido que trabajar, esos lugares. Bueno, específicamente los Estados Unidos tienen mucho que ver con lugares donde están llegando inmigrantes, específicamente en el último tiempo. Todos conocemos desde el tema de las caravanas, que ha sido un tema por años, el tema de la frontera tan gigantesca que tenemos con México, y las crisis de Centroamérica. Otro tiene que ver con desastres, respuesta a desastres, por ejemplo, algo que también hacemos activamente. En estos días estábamos respondiendo el tema de huracanes, hemos respondido tremendamente el tema de María en Puerto Rico. Otro tiene que ver con mejorar las condiciones de gente trabajando en la comunidad, viviendo. A veces son iglesias que están queriendo tener proyectos de atención a refugiados, o iglesias o comunidades o personas que quieren tener programas de alfabetización o de tareas o de mejorar el nivel educativo. A veces tiene que ver con acceso a agua. Hay lugares donde se trabaja en eso. Y hay un personal de campo que se encarga de eso, y yo coordino que las iglesias latinas se involucren en ese tipo de trabajo que no estaba tan organizado como ahora se quiere hacer, y estamos trabajando en eso en los últimos 2 años. Pero desde el 2004 yo comencé a trabajar en conjunto con CBF en algunos viajes a veces al Caribe, como es natural a Cuba, y a presentarles, además de el tema del desarrollo de la espiritualidad, ¿no? Nosotros promovemos una formación espiritual que creemos que es bien intencional con el tema de las disciplinas espirituales. Qué bien. Déjame hacerte esta pregunta. Obviamente yo pues tengo mi opinión, pero yo quiero saber desde tu punto de vista. Algo que distingue estos tiempos es que antes las fuentes de información, las fuentes de noticias eran muy pocas y tú creías o no creías lo que... Pero en estos tiempos de los fake news
y de que aquel acusa que aquel lo que dice son noticias falsas y todo eso. Y una de las cosas que se habla es de, por ejemplo, de las caravanas, y que las caravanas son una invasión, y se ha hablado de una crisis nacional. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú piensas que el problema es tan grande como lo describen algunas personas? ¿O cómo? Bueno, yo he estado ahí y de hecho a menudo tengo contacto con lo que ahí sucede, digamos que semanalmente, a veces es más de una vez por día, con gente que está trabajando en la zona. Y sí hay una crisis, es cierto que hay una crisis, hubo una oleada grande, ha habido 2 o 3 oleadas grandes y ahora hay una crisis provocada en parte también por las políticas del lado de acá, porque en otro tiempo todas esas personas eran procesadas en un derecho que es internacional, que es el derecho al refugio. A mí, Cristóbal, a mí no me preocupa tanto la fake news como la falta de pensamiento crítico. Claro. Porque fake news siempre ha habido. En mi tiempo le llamábamos la bola del barrio. O sea, se formó una bola. Y se andan regando una bola por ahí. Y a mí no me preocupa tanto lo que puedan decir los medios de comunicación como la falta de el análisis de la realidad circundante a un tema que me parece grave en nuestra época. Y si este país se hubiese mantenido en las políticas del derecho internacional, del refugio, no tuviéramos el tipo de crisis que tenemos. Pero si tú cierras una frontera vas a provocar una acumulación terrible. Claro. Por otro lado, si igualmente estamos un poco cosechando décadas de políticas erróneas en Centroamérica y escándalos desde Irán contra y más atrás, y la famosa guerra eterna de la izquierda contra la derecha y la derecha contra la izquierda, ¿no? Entonces estamos cosechando un poco eso. Si uno incendia uno de esos dos lados va a tener el resultado de la otra y ahí puedes crear las noticias que quieras. Y me gusta eso que mencionas, la falta del pensamiento crítico, porque pues, en todo, yo creo que históricamente siempre ha habido una, vamos a decirlo, holgazanería, una vagancia intelectual, ¿verdad? Que hay personas que prefieren consumir pues la noticia o la información que alguien le dé. Pero en estos tiempos de conexión instantánea, de que antes los medios, las personas que hablaban o los medios que hablaban eran pocos, y ahora cualquier persona con un acceso a internet puede volverse una voz que todo el mundo escucha y riega el mensaje que él quiera. Y entonces la consecuencia de esa falta de criterio, ¿verdad? De análisis crítico, como te mencioné, esa holgazanería, pues en estos tiempos es como pescar cuando haya abundantes peces. Tú tiras la red y es más fácil, ¿verdad? Y cómo trabajamos con hablar de que, mira, hay que mantenerse informado, pero buscar, creer, ¿sabes? Buscar información, cuestionar, analizar, pensar, no quedarse sumisos creyendo todo lo que nos dicen, ¿verdad? Sí. Había un profesor en La Habana que decía, piensen que pensar no duele. Y parece que pensar sí duele a alguna gente, porque, bueno, al reflexionar nos va a confrontar también a nosotros, ¿no? Claro. Por ejemplo, tan sencillo como una disciplina diaria que yo tengo después de mis devociones o lo que sea durante la mañana, y yo voy a enterarme cómo anda el mundo, pues yo no tomo una sola fuente. Claro. Yo no tomo una sola fuente. Y hoy en día, y dentro de las iglesias yo puedo hablarlo porque lo conozco, uno puede saber qué cree la gente por el canal que tiene prendido. Claro. Si tiene CNN uno sabe para dónde va, y si tiene Fox uno sabe para dónde va la persona, claro, ¿no? Entonces, qué pena. ¿Qué reduccionismo a que hemos llegado que tengamos esta polarización y a la misma vez este dualismo, ¿no? En el cual es lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, lo correcto y lo incorrecto, y el mundo está mucho más lleno de grises que todo eso, y nosotros necesitamos vivir en esa dicotomía de un mundo en caos y aprender a tomar decisiones en medio de ese caos, pero siempre la dignidad humana debe estar por encima, y eso es algo muy importante. O sea, esto nos dignifica como país, dignifica a la gente, dignifica al ser humano. A mí me parece que eso es importante, aparte de cualquier cosa, sobre todo un país y en este momento un presidente que se dice tener valores cristianos.
Claro. Eso que tú mencionas, a mí, por ejemplo, algo que yo practico a menudo es que cuando encuentro a alguien que, ¿verdad?, que me gustan sus ideas, su forma de pensar o su filosofía, muchas veces lo que yo hago una búsqueda de quiénes son sus detractores y qué dicen de él. Y no es porque los voy a creer, pero uno tiene que escuchar en todos lados y hacer un análisis, ¿verdad? Porque puede ser que todo lo que digan, muchas cosas que digan de ti sean mentiras, pero puede ser que alguien diga verdad. O sea que esa parte de tú dices de tener múltiples fuentes de información, no solamente la que te gusta o la que te suena agradable al oído, eso es muy importante. Y otra cosa es que llega el momento en que también, y esto pasa cuando mencionabas los medios de comunicación, por ejemplo CNN, hay veces que yo sintonizo una estación, digamos CNN, y de repente yo estoy buscando noticias, pero de repente me doy cuenta que lo que están es haciendo un análisis. Y tú tienes que saber distinguir en lo que son información y datos y distinguir qué son opiniones. Así y entonces es. hay veces que yo, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar ahora opiniones. Así Yo es. quiero escuchar qué pasó con la negociación, qué sé yo, en el Senado o lo que sea. Quiero escuchar los datos, qué pasó realmente, pero no quiero la opinión. Y porque la gente de repente no puede distinguir entre lo que es una opinión, los famosos analistas políticos, y lo que es realmente noticia e información. Totalmente de acuerdo, sobre todo en un mundo que va tan rápido y un poco tiene que ver con la comodidad de que queremos que todos nos los den masticado. Y me hago una opinión rápida de lo que es y pues abro la boca y es esa conexión, ¿no? Que tan cómico dicen en Puerto Rico, a veces uno abre la boca y mete las patas. Me fascina ese dicho puertorriqueño magnífico. Mira, esa conexión es a veces muy facilista y es la que tanta gente estamos buscando y todos, yo creo que todos caemos en algún momento en eso, ¿no? El que uno tenga a veces un poco de entrenamiento dentro del mundo de las comunicaciones, como es el caso tuyo, el caso mío, no nos hace tampoco salir muy bien parados, porque uno a veces se encuentra defendiendo unas causas que cuando las revisa a los 2-3 años no eran ciertas, o sea, la validación no se dio. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 78 y conversamos con el pastor Rubén Ortiz. Yo recuerdo haber estado en América Latina, en un país que quiero mucho por ahí, escuchar el primer discurso de un presidente y haberme enamorado de la doctrina social de la iglesia que estaba planteando básicamente y me pareció muy bien. Y eso que yo tenía mucho entrenamiento en ese tipo de filosofía, pero al tiempo después salió un grado de corrupción, un grado a su alrededor de nepotismo y también una prepotencia terrible. Y me sentí muy avergonzado de haber defendido ciertas causas. Y también yo creo que hay que tener la humildad para decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, me equivoqué. Pero también hay unas circunstancias en el tiempo que, por ejemplo, las personas cambian. Y esto ocurre mucho. Las personas llegan a una posición que pueden hacer cambio, hacer gobierno, y llegan con unas intenciones. Y cuando llegan el poder, el ambiente, el entorno político los cambia. Entonces, posiblemente tú te sientes mal porque respaldas a una persona, pero tal vez en aquel momento la persona representaba algo y proyectaba algo, ¿verdad? Lo que hablábamos de Blink, ¿verdad? Uh-huh. Lo que tú entiendes que esa persona es, y eso cambia, eso, pero es bien importante eso que mencionas, reconocer que cuando fallamos, en la política eso es como un pecado capital. Así es. Bueno, sí, el tema del ego y el falso ego en la política es algo terrible. Yo creo que en toda la sociedad vivimos yo estaba escuchando el otro día alguien trató de cortar editar cada uno de los momentos en que una persona decía, yo sé todo sobre eso, no hay nadie que sepa más que yo sobre eso. Ay, y fueron 4 minutos de cada una de las declaraciones de un segundo. O sea, estamos hablando de que aquello
Y en una diversidad de temas que tú dices, wow, ese señor ha estudiado de todo en la vida. En algún momento uno dice, bueno, estoy hablando con Dios o mi presidente es Dios, ¿no? Y por ahí, en esas dosis, cuando uno lo ve así puesto, uno se da cuenta de algo. Pero pensar que eso está sucediendo en diferentes ambientes, en diferentes audiencias todo el tiempo, y que hay gente que está comprando eso, ¿no? Ese ego tiene unas condiciones, o sea, tiene unas consecuencias funestas después. Claro, claro. Y volviendo al problema de la inmigración, y cómo se presenta un problema, cómo se presenta una información, es la parte de que, por ejemplo, tú sabes que en Puerto Rico decimos que uno no pone la mano en un picador por nadie, ¿verdad? O sea, tú no confías tanto en todo el mundo. Y tú sabes que, por ejemplo, estadísticamente tú sabes que de un grupo que esté emigrando de Centroamérica a Estados Unidos, estadísticamente va a haber algunos que son unos bandoleros. ¿Verdad? Tienen problemas con la ley y hay también personas buenas. Definitivamente. Además, es algo que si tú dices ser cristiano o tú dices que te guías por esos principios, tienes una amplia base en gente que dice esos principios, sabes que eso no es nuevo. O sea, la Biblia lo dice. Claro. La Biblia en primer lugar te dice, no... Ten cuidado cómo tratas al inmigrante porque tú también fuiste inmigrante. O sea, eso es una base. Claro. O sea, la gente está tratando de sacar ahorita de dónde salieron fulano y sutano y los papeles. Bueno, la Biblia lo dice. Aquí todo el mundo se ha movido todo el tiempo. Definitivamente. Y Estados Unidos, que es una nación creada, ¿verdad? Exactamente. O sea, la Biblia dice, no vas a maltratar al inmigrante. La Biblia dice, no lo oprimas, no lo explotes, no le des... Es interesante, Deuteronomio dice, no le niegues el derecho al inmigrante. Claro. Es más, dice, maldito el que viole los derechos del inmigrante, dice en Deuteronomio 27. Lo amarás porque tú fuiste inmigrante. O sea, claro, ¿cuántas veces, en cuántos momentos en los dos testamentos, los dos grandes volúmenes, ¿no?, de libros de la Biblia, dice específicamente, ten cuidado con el inmigrante, atiéndelo? Es algo sencillo. Tus valores deberían de llevarte simplemente a tener una actitud compasiva hacia el inmigrante. Ojo, yo no estoy diciendo que debe de romperse la ley. Yo estoy diciendo que debemos ser compasivos con el momento que se está viviendo y buscar alternativas. No, y te mencionaba esto de que estadísticamente hay dos, pero una cosa es decir que qué sé yo, digamos, por decir un número, digamos, 20% de las personas que emigran tengan algún tipo de antecedente con la ley o algo, pero de ahí a decir que es una ola de rapists, de violadores, ladrones, narcotraficantes y asesinos, ¿verdad? ¿Cómo se maneja lo que tú dices, tu opinión, para cambiar la percepción de la gente, ¿verdad? Sí. Y entonces eso es lo más peligroso, con esa falta de criterio crítico que habíamos hablado al principio. De la gente de repente le entra esa holgazanería intelectual o espiritual, o como le quieras decir, y creen todo lo que alguien le dice. Y también, incluso las cosas que son increíbles, que no hay forma de creerse. Exactamente. Y también se sienten en el derecho de decir sus propias versiones de eso mismo y van a ser apoyados y respaldados desde arriba, desde la primera posición. Que eso me parece grave. Claro. Eso es terrible. Entonces, cuando uno se empodera en base a que quien habló, pero si el presidente lo dice. Y ahí yo tengo mucha crítica y básicamente tengo mucho desafío en el trabajo que nosotros hacemos, porque nuestra misión en parte es mostrar todo lo contrario. Nosotros amamos a cada persona que ha llegado, no importando cómo ha llegado y sus condiciones. Yo he conocido unos testimonios que rompen el alma. Yo escuché a una señora hacernos la historia y después ella obtuvo su asilo político. Pues su historia era lo que se llama un miedo creíble y después eso se comprobó. Y ella nos dijo que a su esposo lo mataron, lo cocinaron y le dieron a comer a ella y a sus hijos. En un país de Centroamérica, que no voy a mencionarlo. Yo estuve, Cristóbal, 2-3 días para poder procesar eso. Yo conocí una persona que le obligaron a hacer eso. Y cuando eso pasó al otro día, yo cogí a mis 2 hijos que tenía acá y les dije, nos tenemos que ir. Y empezaron a caminar. ¿A dónde? A los Estados Unidos, que siempre ha dicho, y yo creo que en parte también ha cumplido, ha sido un
un faro de luz para mucha gente en persecución y con necesidad de cuidado, y siempre lo hemos sido. Entonces, no podemos dejar de serlo. Fíjate, me diste esta historia justo en el momento en que estabas pensando en hacerte esta pregunta y pues, yo quería... Comenzaste hablándome de cómo tú originalmente querías enfocarte en la radio. Tú querías ser el pastor, ¿verdad? El reverendo de la radio, porque tenías esta preferencia que tú querías estar alejado un poco de la gente y empiezas a conocer la gente. Y estás haciendo una labor que te acerca a las personas, pero te acerca a las personas con cargas emocionales, con historias tristes, con tragedias. Y primero, ya me mencionaste un ejemplo. Quisiera también, si pudieras más adelante más hacer otras historias, pero no sé cómo tú puedes mantener en una fortaleza, una entereza de mantenerte firme y a pesar de lo que puedas sentir, continuar ayudando a esta gente sin desmoronarte. Uh-huh. Bueno, tiene a veces que ver un poco con el entrenamiento, y tiene que ver también con las disciplinas espirituales que uno practique personalmente. Uh-huh. Uno necesita vivir interiormente en un continuo proceso para no quemarse, de depositar esas cargas en alguien superior, ¿no? En este caso, en Dios. Uno necesita hacerlo, reprogramarse, a continuamente saber que hay cosas que están por encima de nuestro alcance. En los últimos años yo me he acercado a lo que llamamos la dirección espiritual también. Y es mi especialización ahorita mismo. Y la dirección espiritual lo que busca es hacerse una pregunta junto con el dirigido, la persona con la que uno está trabajando, es ¿dónde está Dios en esta circunstancia? La cual es una pregunta terrible, pero es una pregunta transformadora, ¿no? Y es una pregunta, te pregunto, yo me imagino, yo siento que es una pregunta que tú te la haces no esperando respuesta. No. Es simplemente hacer la pregunta. Es una pregunta que vive en el misterio. Es una pregunta que se alimenta del misterio de Dios. O sea, cuando tratamos de definir a Dios y todo lo demás, siempre vamos a errar, ¿no? No hay forma de definir aquello que llamamos Dios y que cada persona puede conversar íntimamente en él, aquel ser que vive dentro de uno y a la misma vez es todopoderoso y todo eterno. Entonces, al trabajar con las personas en ese tipo de preguntas y quedarnos en ese misterio, a la misma vez, ahí hay consuelo. Y bueno, ¿qué consuelo podría tener una madre que ha perdido un hijo o en un suicidio o ha visto cómo lo matan en unas maras frente a ella o cómo le descuartizan al esposo? ¿Qué consuelo podría tener? Bueno, en primer lugar, dialogar. En primer lugar, tener un espacio y una presencia donde evocar eso, donde honrar a esas personas y a la misma vez convertir su propio dolor en un altar de comunicación de sus preguntas. Y ahí está el tema de la espiritualidad. Yo creo que hoy en día estamos marchando, me gustó mucho el programa tuyo con Shannon Conning, como te decía al principio. Estamos marchando un tipo de conciencia espiritual un poco más fuera del dogma y un poco más basada en la relación con el Eterno. Y yo creo que me fascinaría hacer un poquito de contribución y vivir este tiempo. Y ahí es donde estamos marchando. Cuando uno se enfrenta a la realidad humana, o sea, el famoso obispo Shin años atrás estaba en Filipinas y estuvo en el vertedero más grande del mundo que quedaba en Filipinas en aquel tiempo, y no sé si está todavía por ahí. Y ahí vivía la gente de la basura. Es una ciudad que hay dentro de Manila que se vive en la basura, y todo el mundo vive de la basura y en la basura. Y el obispo Shin se trató de acercar a un niño que tenía a un enfermo que tenía unas llagas, una persona como leprosa, algo así, con unas llagas. Cuando se inclina, se le rompe el crucifijo que tenía colgado y el crucifijo se entierra en la llaga de aquella persona. Y entonces él dice, entendí el misterio que es Cristo. Entendí que si para algo nos sirve aquello que llamamos Dios y aquello que decimos que es encarnación, es para saber que es en nuestro dolor y en nuestro mayor momento de terror en que puede haber una presencia que sobrepasa todo entendimiento que llamamos Dios o nuestra creencia.
Wow, palabra poderosa. Rubén, yo a veces creo que el ser humano, un regalo que recibimos que tal vez no lo apreciamos o tal vez no lo merecíamos, es la parte de el razonamiento lógico. Y por eso pensamos que todo lo podemos entender. Y a veces no nos damos cuenta de que nuestra mente tiene un límite. Y yo creo que a veces muchos misterios del universo, la misma concepto de lo que es Dios, yo creo que somos ilusos cuando queremos pretender entender. Y eso que tú mencionas de la parte de tú aceptar, abrazar el misterio, es poderoso, y yo a veces veo, por ejemplo, en estos momentos que hemos visto el huracán Dorian como ha atacado a Bahamas y las personas quieren entender y explicarlo en términos de si Dios es justo o no es justo, o si Dios hizo o permitió. Yo creo que eso es increíble, que nosotros querramos entender o manifestar, pensar que Dios se va a comportar como nosotros nos comportamos con nuestras limitaciones, ya sea intelectuales, físicas y todo, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que esas cosas, es mejor, como tú decías, quedarse callado. Así es. Y no decir, mira, las cosas ocurren, y pretender entender que si Dios permitió o no permitió, realmente no sé cómo. Así es. Es algo... Es increíble. Aquello de que nos salvamos en la Florida, pero bueno, tú sabes, gracias a Dios que no nos pegó. Y ¿me entiendes? Pero a Bahamas sí. Sí. A Bahamas sí. Yo creo que tiene mucho más que ver con ese abrazo del dolor, que tiene que ver con descubrir que hay cosas que suceden en medio del sufrimiento humano que le dan incluso sentido a la vida. Y cuando más hay una preciosa ilustración de un rabino que se acerca a los discípulos y le dice: a ver, ¿ustedes me podrían decir cuándo se acaba la noche y cuándo comienza el día? Y se acerca entonces uno de los discípulos y dice: bueno, cuando tú ves un animal así a distancia y tú puedes distinguir si es una cabra o un burro. Le dice el rabino: no. Viene otro discípulo y dice: bueno, cuando miras un árbol así a la distancia y puedes distinguir si es de mango o si es de guayaba. Okay. Dice el rabino: no, tampoco. Dice los discípulos: bueno, está bien, dinos, por fin. ¿Cuándo es que acaba la noche y comienza el día? Entonces el rabino los mira y les dice: bueno, cuando miras a un hombre al rostro, reconoces en él a tu hermano. Cuando miras a la cara de una mujer, reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que sea, para ti, aún es de noche. Wow, poderoso. O sea, todo este sufrimiento, este dolor, esta oscuridad y claridad, porque a la misma vez tú tienes la tecnología y tienes la prosperidad como nunca antes. De hecho, interesante, Cristóbal, el otro día leía, estamos viviendo el tiempo que mayor paz consecutiva en años ha tenido la historia humana. Claro. Nunca antes habíamos tenido periodos de paz tan grandes en la historia humana. Uh-huh. Sí, nosotros hablamos de que hay guerra y la gente echa miedo con rumores de guerra, esto y lo otro. Pues ¿sabe qué? Claro. Déjeme decirle, nunca en la historia humana hubo tantos periodos de paz como la ha habido hasta ahora. O sea, claro, hay logros, claro. La medicina, ¿verdad? Uh-huh. La extensión de la vida humana, las operaciones, la tecnología, el acceso a otros planetas, la investigación científica, la lucha contra enfermedades. Hay claridades, ¿verdad? Hay claro, amaneceres, claro. Hay auroras. Pero a la misma vez uno se encuentra los medios de comunicación y el desastre, lo que estamos haciendo con el planeta, esa caída. Bueno, en medio de eso que no sabemos diferenciar qué es qué o qué, por lo menos miremos el rostro del ser humano. Claro. Miremos, saquemos la vista del celular y miremos a quién tenemos enfrente y reconozcamos que esa persona a quien tenemos enfrente no es un bad hombre, uh-huh. No es uno de esos violadores que vino y se coló, es mi hermano y es mi hermana.
Ese concepto, como te digo, es un concepto común más allá del cristianismo, ¿verdad? Es visto en otros, ¿verdad? Y por ejemplo, yo practicaba yoga, entonces una de las cosas que te dicen es que buscamos conectar con los demás y sentir que no hay una diferencia entre tú y yo. Y en todos lados ese concepto es tan difícil. Esa es la barrera que está ahí, que tenemos que superar. Uh-huh. Es cuando decías que sigue siendo de noche si cuando miras a la otra persona no ves a tu hermano. Eso es tan difícil realmente, ¿verdad? Es entender que en la otra persona hay algo de mí, hay algo de Dios, hay algo de... Uh-huh. Ese es el reto grande que yo creo que para mí ese es el reto para toda la vida, seguir luchando y buscando alcanzar eso, realmente. Eso es. Rubén, esta conversación ha sido wow, profunda. Yo siento acá pues el impacto. Pero tú también tienes un podcast donde tú hablas sobre, no sé si estos temas, ¿verdad? Pero tienes la oportunidad de abundar en cosas que tú deseas que te escuchen. Y esa es Familia Peregrina. Háblanos sobre ese podcast. Bueno, sí, ahí está naciendo ese podcast. Y es producto de que yo quiero empezar a ponerle voz a todas esas historias que estoy viendo en el camino. Por eso se llama Familia Peregrina. Yo creo que no hay nada que nos hace tan humanos como esa idea de andar en el camino. Pero además, claro, el cristianismo tiene mucho apego con el tema del camino. Recordemos que a los cristianos el primer nombre que se les dio fue los del camino. Por cierto, antes de llamarse cristianos se llamaron los del camino. Y el estar en constante movimiento, el estar apegado a ver qué sucede en mi movimiento y buscando nuevas condiciones y a la misma vez nuevos rostros, me hace empezar a cargar una grabadora y empezar ahora a cambiar de mochilas y prepararme para sacar diferentes a la voz diferente, darle voz a diferentes proyectos que están saliendo. Por ejemplo, una iglesia en Dallas que se decide abrir un espacio para ayudar a inmigrantes y crea el proyecto Ruth, y ahí uno puede ir a recibir todo la atención sin unos costos que un abogado podría cobrarme. Claro. O los 11 diferentes albergues de la iglesia del inmigrante que hay a cada lado de la frontera, que nosotros también atendemos, el trabajo magnífico que está haciendo Fellowship Southwest en esa zona, dándole albergue, comida, y a la misma vez idea de cómo es Estados Unidos. Alguna de esa gente ya le están hablando acerca de qué se va a encontrar cuando llegue acá. Claro, si es que llega. Lo que está sucediendo con algunos hermanos coterráneos míos, cubanos, que llegaron impresionante a Tijuana y empezaron a poner restaurantes en esa zona, y ahora hay una pequeña Habana, le llaman, The Little Havana. Y hay, en Tijuana, porque no se quedaron quietos y empezaron con el tema de el cuentapropismo que traían. O sea, nosotros vamos a hacerlo por cuenta propia. Y algunos están diciendo, esta semana estábamos atendiendo un grupo que hace artesanías. Empezaron a recibir pedidos y ya te digo que había pedidos por más de $100 y tantos diarios. Haciendo artesanías en el otro lado de la frontera, y algunos de ellos están diciendo, yo creo que ya no quiero ni siquiera emigrar, yo creo que ya llegué. Me quedo acá. Sí. Cuando le decimos lo que vale sostener un albergue o una casa, un mortgage que se llama aquí en los Estados Unidos, hipoteca, dice, sí, yo creo que una hipoteca mejor me la pago en México, ¿no? Y están haciendo lo que hacían en Cuba. O sea, esas historias que hay en el camino, en América Latina y tantas. Yo me quedé asombrado en visita el otro día a Bogotá, porque atiendo parte de América Latina, y en Bogotá encontramos a iglesias atendiendo inmigrantes colombianos, venezolanos, iglesias colombianas, atendiendo inmigrantes colombianos, o sea, venezolanos. Y estos hermanos colombianos
están haciendo y dando más allá de sus fuerzas. Muchos de ellos no tienen suficiente ni para ellos mismos, pero están dando y están siendo tan y tan enriquecidos con las historias, con lo que nos cuentan. Es impresionante que Colombia ha recibido desde el 2014 4 millones de inmigrantes venezolanos y no ha hablado de hacer ningún muro en ningún lado. Claro, claro. ¿Verdad? Y eso no hace noticia. Eso yo no lo he visto en ninguna de las grandes dos que mencionábamos ahorita. 4 millones que recibe Colombia y pasan por su frontera y les atienden y les cuidan hermanos latinoamericanos. Y esas historias hay que recopilarlas. Y de eso se trata un poco Familia Peregrina, no solamente tampoco del tema de la inmigración, pero todo lo que nos atañe a las iglesias, movimientos de base, movimientos comunitarios que sirven a gente en necesidad. Sí, hace una semana, poco antes del Podcast Movement, escuché la noticia de un pastor en Puerto Rico que había recogido dinero y tenía una cantidad muy grande para ayudar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Uh-huh. Y saliendo del banco, porque tenía que como que consolidar todos los cheques, lo asaltaron. Le llevaron todo el dinero y él es el papá de una amiga. Y pues eso, ¿verdad? Duele, ¿verdad? Que no es para... Ese dinero hace tanta falta en ese lugar. La oscuridad la oscuridad y la luz, ¿no? Sí. Rubén, y si alguien quiere conocer un poco más sobre el compañerismo bautista cooperativo, o dónde pueden buscar más información sobre ti en las redes, una página de internet. Bueno, sí, está la página de internet CBF, por sus siglas en inglés, .net, uh-huh. cbf.net, y ahí uno pone el backslash y pone familia. O va a cbf.net y pone familia y ahí va a aparecer todo el trabajo relacionado específicamente con latinos y también damos curso a eso en las redes sociales. Si usted va a Facebook y también busca, hay un grupo de CBF Latino y también va a encontrar en diferentes lugares. El nombre mío aparece por ahí en 2 o 3 partes también. Rubén, muchas gracias por esta conversación. Obviamente, después, ahora cuando digo obviamente, estaba hablando con un pastor, con un reverendo, es el resultado de la conversación es normal que salga, ¿verdad? Que haya sido esta conversación tan enriquecedora, inspiradora y de gran provecho. Que espero que sea también así para la audiencia que nos escucha. Cristóbal, yo estoy muy agradecido por la oportunidad. Y me gustaría que estuvieras también en Familia Peregrina en algún momento, porque el tipo de temas que tú estás trayendo, el tema del cambio, claro. Tan fundamental para tanta gente. Yo estoy asombrado en notar la sed que hay en cada lugar que llego de aprender de cómo va a ser mi vida hacia adelante. O sea, hay tanta gente hablando de eso. Y si bien yo... a mí me gusta una definición de dirección espiritual interesante. Dicen que la consejería lo lleva a uno hacia atrás, ¿verdad? La mentoría lo pone a uno en el momento actual. El coaching lo lleva a uno hacia el frente. Y la dirección espiritual lo lleva a uno hacia arriba. Me encanta eso. Entonces, cuando uno tiene ha tenido esas experiencias, tanto en consejería, en mentoría, también en coaching, porque tengo estudios también en coaching, una certificación básica, pero también está ahí. Y hacia arriba, ¿no? O sea, cuando tenemos eso, claro. y a mí me fascina que este programa esté dándole voz a todas esos movimientos que ayudan a la integralidad del ser humano que un siglo tan demandante está exigiendo. Qué bien. Y tú lo estás haciendo y gracias de verdad. Y lo he descubierto, como te digo, no hace mucho, pero he escuchado unos cuantos capítulos. Estoy muy, muy agradecido por el contenido que estás aportando. Okay. Gracias a ti y gracias a Dios que nos encontramos en Podcast Movement. Así es. Y a Melvin. Fue por alguna razón. A Melvin, que le hemos oído.
Le echo una descarga aquí. Hemos calculado la edad que tiene y si no nos da la calculadora. Sí, yo espero que después de esto nos diga qué próximo micrófono espera comprarse para que... Bueno, Rubén, muchas gracias, de verdad, agradecido de todo corazón de esta gran conversación. Gracias a ti, Cristóbal. Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. No sé cuál fue tu impresión luego de esta conversación, pero para mí ha sido una de las conversaciones más profundas, interesantes e inspiradoras que he tenido en este podcast. Gracias al pastor Rubén Ortiz por compartir con nosotros sus experiencias, su conocimiento, su inspiración. Si te gustó este episodio, compártelo en las redes sociales. Y si deseas dejarnos algún comentario, me puedes escribir a info@cristobalcolon.net. info@cristobalcolon.net. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Bliss y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com, licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.